Hola, muy buenas. Estamos en el programa La Cocina Manuel Barrau, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz, en la comarca.tv. Esta semana continuamos con las provincias. Sabéis que nos quedamos, creo recordar que en Murcia, que hicimos un gazpachito. Y hoy nos vamos a Navarra, nos vamos al norte, vecinos nuestros. Y de Navarra os he traído un plato que es muy sencillo, muy humilde, pero que a la vez tiene algo de gracia, ¿no? Cuando lo comes, son ingredientes tan simples, dos elaboraciones muy sencillas, como es el huevo frito y la bechamel. Las vamos a ensamblar y vamos a hacer una especie de huevo empanado. Vais a ver que es muy poco estético, porque parece una croqueta por fuera, pero al romperlo, al sacarnos la yema y el blanquito del huevo, vais a ver que queda bastante estético, entonces parece que mejora. Es un plato, ya os digo, muy sencillo, donde lo primero que vamos a hacer es freír unos huevos. Aquí os he preparado ingredientes para hacer 2 unidades, lo que sería una ración. Entonces seguramente me sobrará un huevo, pero para poder batir y empanar he cogido uno de más, puesto que es poca ración. En casa ya sabéis que en el periódico la receta os sale más completo lo que serían las medidas y más exactas, para unas 4 o 6 personas. Lo primero, vamos a ir a freírnos esos huevos. Vamos a freír primero uno, tengo una sartén ya calentando. Y mientras se enfrían, repasaremos todos los ingredientes de la bechamel y la haremos. Un poquito de sal para el primer huevo. Y nos vamos por aquí, que tengo la sartén, debe estar bien caliente, es primordial, por eso la he puesto ya para que se nos vaya templando. Vamos a hacer una pequeña prueba, yo he hecho un poquito de clara siempre, aún nos faltará un poquito, todavía no pega el chispazo, vamos a esperar 30 segunditos. Bueno, estos huevos se llaman huevos carlistas, es una receta navarra, lo de carlistas todavía no he encontrado a ver por qué, supongo que tendría algo que ver un poco con la época carlista, a lo mejor, pero vamos, que sepáis que el nombre es ese. Por si lo queréis buscar por internet o en algún recetario más tradicional, veréis que prácticamente son muy similares las recetas. Cambia, pues que uno lleva zumo de limón, otro no, pero veréis que es muy sencillo. Vamos a ir friendo el huevo, china chana, y aún voy a poner otro más. Bueno, no, me lo guardo para empanar, que igual 3 son muchos. Voy a hacer uno y como tengo unos fríos, porque hay que ir enfriándolos para que podáis ver la elaboración, haremos 2 lo que sería la ración, pero freíros voy a freír uno para que veáis cómo se hace solo. Mientras tanto, voy a ir aquí cascando estos huevos, porque necesitaré luego las yemas. Simplemente los vamos a dejar aquí cascados y preparados para cogerlas. Y otro más. Y así le damos un poquito de tiempo a ese huevo a que se nos fría. No debe hacerse en exceso, puesto que nos interesa que cuando lo rompamos se nos rompa la yema. Entonces tampoco hay que cocinarlo en exceso, sí que protegerlo un poquito, dejando que por encima cuaje, pero luego ya extraerlo enseguida. Vale, ya lo tendríamos. Voy a echar un poquito más. Lo escurrimos bien. Y a un platito. Es importante dejarlo enfriar bastante, incluso meterlo a la nevera. Lo vamos a dejar nosotros aquí un rato, luego veréis cómo se hace. Pero es importante freírlos un ratito antes y dejarlos en la nevera, para que se nos enfríe lo máximo posible. Voy a cambiar el fuego y os explico un poquito los ingredientes de la bechamel, que sabemos que es muy conocida, pero que en este caso simplemente va a cambiar, que la vamos a hacer más espesa de lo habitual. Vamos a prácticamente hacerla del doble de cantidad de harina que lo habitual, para que nos pueda soportar el huevo. Entonces, os explico un poquito. Tenemos un poco de mantequilla, que es un poco donde vamos a desleír o deshacer la harina. La harina, medio litro de leche, un poco de sal, pimienta blanca y nuez moscada. Y luego unos huevos. Vamos a añadir 2 yemas y un poquito de zumo de limón en la misma bechamel. Es una salsa parecida a una salsa Mornay. La salsa Mornay es una derivada de la bechamel a la que le ponemos huevo y queso rallado, todo mezclado. Nosotros hemos quitado el queso rallado y en este caso se pone un poquito de zumo de limón, para darle, supongo, un puntito más ácido. Yo no he tenido la suerte de probarlos, pero vamos, esta noche los pruebo seguro. Entonces nos vamos con la bechamel. Lo primero, la mantequilla la vamos a poner al fuego, que se nos vaya derritiendo. Ahí, vamos a dejarlo suave para que no se me queme mientras esto. Y pasaremos con la harina. Me voy a ir acercando un poquito todos los ingredientes para no estar yendo y viniendo, para tenerlos más a mano. Que recordamos, son un poquito de leche, medio litro aproximadamente, unos 100 gramos de mantequilla y unos 100 gramos de harina. Y luego lo sazonaremos con sal fina, pimienta blanca y nuez moscada. Vale, lo tenemos por aquí. Ahora os iré enseñando. Esto es lo que se llama hacer el rux. Un rux, técnicamente en cocina, es preparar la base para ligar una salsa, ya sea una salsa bechamel o una salsa española.
Prácticamente cualquier salsa que requiera de ligazón se elabora un rux, que es una mezcla de mantequilla y harina. Luego ya tenemos tipos de rux. Está el rux normal, que sería simplemente disolver la mantequilla y añadir la harina. Y luego tenemos el rux rubio y el rux oscuro. En el rux rubio lo que hacemos es tostar un poquito la mantequilla con la harina, simplemente trabajarla un poquito para que coja algo de color, un tono rubio, tal como nos dice la palabra. Y el rux oscuro sería lo mismo, pero con harina tostada. Tendríamos que quemar la harina a posta, quemarla en el horno y con esa harina quemada elaborar la misma receta. Es decir, simplemente el rux sería más negro, por lo cual nos aportaría color también. Es, digamos que la forma de ligar una salsa española, que es un jugo de carne ligado con rux oscuro. Algún ingrediente más, pero para que os suene un poco por encima. Mira, tenemos ya la mantequilla prácticamente deshecha. Vamos, igual que la hacemos en casa, solo que nos va a quedar más espesa. Una vez tenemos la mantequilla, incorporamos la harina y dejamos que se mezcle homogéneamente. Es importante el utilizar la varilla, es lo que nos va a hacer que no nos salgan grumos y que no se nos agarre. Sobre todo hay que estar removiéndola constantemente, la bechamel, porque digamos que se podría decir mala leche, pero bueno, llevar leche mejor no decirlo, ¿no? Que la leche es buena en este caso, pero sí que es cierto que tiende a agarrarse. Es una de las salsas que como te despistes un minuto ya la tienes agarrada y además coge sabor y es muy desagradable. Bueno, una vez hemos disuelto bien la harina con la mantequilla, ha cogido un poquito ya de temperatura, vamos a incorporar la leche. Siempre removiendo. Uy, que la tiro por fuera. Esta es una de las salsas que es recomendable pesarlo todo, para que nos salga siempre bien, si no es muy fácil que se nos quede más ligera o más espesa de la cuenta. Una vez echamos la leche, disolvemos bien rascando sobre todo en las esquinas, para que no se nos quede algún pegote de harina que se nos pueda agarrar. Y la vamos a sazonar. Recordamos un poquito de sal fina, un poco de pimienta blanca y un poquito de nuez moscada. Es recomendable no pasarse, sobre todo con la nuez moscada, porque es bastante potente, entonces más vale ir añadiendo poquito a poco más que pasarnos ya de primeras. Y lo que vamos a hacer es esperar a que hierva. Cuando hierva se nos va a espesar y ya tendremos esa salsa preparada. Mientras la voy a dejar un poquito más suave y os voy a ir un poco preparando aquí todo el tinglao, que lo tenemos ya. Aquí es donde vamos a echar la bechamel, que nos va a hacer la base, y luego pondremos el huevo. A ser posible una placa de metal, porque se os va a enfriar muy bien y lo vais a poder separar muy fácil después. Vamos ahí, que la tenemos. Me costará un ratito de hervir, simplemente coger el hervor y permanecer durante un minuto aproximadamente hirviendo. Hay recetas donde te dicen hasta 5 minutos que hierva para que pierda el sabor a harina. A ver, en algunas se nota mucho y en otras menos. Si es poca cantidad, enseguida se nos cocina. Es decir, con que hierva un minuto prácticamente se nos hace. Cuando haces una olla grande, ahí sí que tienes que tener la prevención un poco de dejarlo hervir un ratito más, para que esa harina que va por el medio se nos cueza mejor. Otro truco que hacen los catalanes es no llegar al rux oscuro, pero sí es freír un poquito la mantequilla o sea, la harina en la mantequilla. Con eso ya conseguir ese sabor a tostado y que no sepa tanto harina cruda. Es uno de los trucos que hacen en Cataluña, es dejar un poquito que dore ya en la misma mantequilla la harina. Vale, ya tenemos que empezar a espesar. Es bastante rápida, ¿eh? Hacer esta cantidad, ya digo que un poquito más, para 4 nos daría un poco más de faena. Vamos a ir bajando, que me voy quemando y se nos puede agarrar ahora más fácil al espesar. Y ya la tenemos prácticamente a punto. Ahora os la enseño. Ahí. Mira, fijaros. Simplemente es una salsa de bechamel, solo que es un poquito más espesa que lo que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? De cara pues a canelones, lasañas. Simplemente al endurecer nos va a ayudar. Sería más casi como la bechamel que hacemos por unas croquetas, un espesor similar. ¿Lo veis? Con esto tendríamos aproximadamente para 4 huevos. Yo ahí he puesto bechamel de más. Voy a poner otra, esa un poquito más compacta. Y esta la vamos a reservar. Lo que vamos a hacer es añadirle 2 yemas de huevo. Lo vamos a coger con la mano, que es más fácil separar de la clara. Fijaros. Y me lo voy a poner en un bol.
lo que vamos a hacer es disolverle en el mismo bol el limón. Con eso conseguiremos que no se nos cuaje el huevo automáticamente, coja la temperatura de la bechamel. Eso se consigue gracias al efecto del limón también. Si no, otro truco es dejar enfriar un poquito la bechamel, si no queremos aderezarle ese poquito de zumo de limón. Son unas gotitas, nada más. Con cuidado, sobre todo, de quitar la pepita. Y ya simplemente lo vamos a mezclar un poquito y lo añadimos. Vale, esto me lo aparto para poder revolver. Bien, fijaros cómo ha cambiado el tono, se nos ha vuelto un poquito más amarillento. Os voy a echar un poquito más para que veáis la diferencia. Y un poquitín aquí. Una vez tenemos esto, habría que dejarlo enfriar pues un ratito, sobre todo si es posible en nevera, porque lo veis, así enseguida va cogiendo, pero todavía estaría muy caliente para poder trabajarla. Entonces es importante dejarlo reposar en nevera, al igual que el huevo. Una vez tenemos esto frío en nevera, simplemente vamos a añadir el huevo encima y lo vamos a volver a cubrir con bechamel. Ahora ya digo que está caliente, es recomendable hacerlo un poquito más frío, aunque sí que es cierto que la capa que pongamos encima es muy difícil hacerlo luego en frío. Entonces yo soy partidario de tener el huevo frío y mantener esto un poco caliente, para luego ensamblarlo más fácil. Esta me la dejo aparte, que luego haré alguno más para nosotros. Os voy a quitar cositas de aquí en medio. Esto, que repose en nevera y lo sacamos. Yo tengo una ahí, me voy un momentito y en 2 minutos vuelvo, os traigo las frías y lo acabamos el plato. Venga, hasta ahora. Mirad, os las he sacado de la nevera, las tenemos ya más manejables, se nos han enfriado un poquito. Estas las había hecho un rato antes, aún sería conveniente dejarlas un poquito más. Y aquí estoy batiendo las 2 claras que nos han sobrado y ese huevo que hemos añadido, para que tenga algo de yema y tenga un poco más de sustancia, de sabor. La clara por sí sola para rebozar todavía nos deja un poquito insípido, ¿no? Es siempre mejor utilizar algo con yema. Y poquito a poco lo que vamos a hacer es pasarlo por harina, huevo y pan rallado. El pan rallado lo vamos a pasar en 2 ocasiones, para crear una película lo suficientemente fuerte como para aguantarnos la fritura. Tengo el aceite ya templando, lo voy a dejar un poquito más flojo para que no se nos queme. Y vamos para aquí. Yo lo que hago es montar un poquito la bechamel sobrante y con cuidado, con ayuda a ser posible de 2, empiezo con la harina. Simplemente con cuidado la vamos a echar ahí. Vamos a incorporar un poquito de harina y ahora ya con cuidado lo vamos un poco quitando el exceso de harina, simplemente así con mucho cuidadito, que no se nos vaya la bechamel lo menos posible. Y a ver, que me hago hueco por aquí, que para trabajar siempre contra más cómodo mejor. Vamos a quitar que aún nos queda un poquito de harina y vamos a pasar por el huevo con cuidadito igual. Veis que es un poquito delicado, pero bueno, el resultado vale la pena, ¿eh? Que luego nos lavamos las manos y todo solucionado. Una vez así, nos vamos al huevo. Ay, qué lejos lo tenía. Vale, tenemos ya la primera capa de empanado. Si os fijáis, no es que sea lo más bonito que hayamos visto, pero veréis que luego en el plato cambia muchísimo. Incluso podemos aderezarle, aquí os lo he hecho muy sencillo, pero podemos aderezarle muchas cosas a este plato. Podemos incorporar, pues antes de echar la segunda capa de bechamel, pues unas láminas de jamón, de ese que tenemos aquí en Teruel tan bueno. O de setas, que de robellones, por ejemplo, que tenemos ahora de temporada, unas laminitas de foie, incluso unos espárragos trigueros, un picadillo de champiñones. Es decir, ahí ya os lo dejo un poco a lo que más os guste a vosotros combinar el huevo. Fijaros qué pedazo de croquetón de huevo, en este caso. Voy a dejarlo aquí y vamos a hacer otro, ya que estamos manchados, que dos como ración ya van bien, Voy a quitarme un poquito de aquí para poder manejar otra vez. Y vamos paso a paso. Esto primero la harina. Vamos a coger el huevo y a la harina le echamos
Y le echamos un poquito más. Fijaros, simplemente que se nos pegue un poquito. Y nos vamos para el huevo otra vez. Veis que se ensucia un poquito, pero bueno, se puede hacer más limpio, ¿eh? Simplemente trabajando un poco más ancho se gana muchísimo en limpieza. Pasa que aquí, pues de cara a la cámara, me es más cómodo así ponerme un poco más aturullado, todo más cerca. Ahí. Ahora empanamos. Con cuidado. Y le damos ahora el segundo empanado, porque veis que si no sería muy débil y enseguida se nos iría por la sartén. Le echamos un poquito al huevo por el otro lado y volvemos al pan rallado. Ahí, ya tendríamos el otro preparado. Os voy a quitar todo esto, que no nos estorbe. Os voy a dejar medio minuto que me lave las manos bien lavadas y ya nos ponemos a acabarlo del todo, que solo ya falta freír y a comer. Como veis, me he lavado un poquito, no cuesta tanto, ¿eh? No es tan difícil, lo de lavarse es lo más fácil de la cocina, lo más difícil es ensuciar, aunque no lo parezca. El aceite lo tenemos ya bien caliente, preparado, los huevos con la bechamel empanados, y ahora ya vamos a freírlos. El aceite debe estar bastante fuerte, pero al introducirlo es recomendable bajarlo. Primero para no quemarnos las manos por el lateral, y luego para que no se nos vaya a quemar mucho el pan y no se nos fría bien lo que es el resto, que sea más homogéneo. Con ayuda de una rasera le daremos la vuelta. Vas a tardar un poquito para que nos coja algo de costra el pan. Y ahora, fijaros, con ayuda también de la espátula, y lo tenemos prácticamente ya acabado. Importante, una bandejita con papel para escurrir, como siempre que freímos, que no se nos olvide. El exceso de grasa parece que no, pero se hace la digestión más pesada, tiene bastantes cosas en contra, aparte que para el sabor nos lo quita bastante la grasa. Fijaros, bien fritico. Apagamos para que no se nos prenda fuego la cocina. Y prácticamente lo tenemos. Si os fijáis, queda como una especie de super croqueta, un poco chafada, pero vamos, es la super croqueta. Y tengo por aquí nos resaltará un poquito bien, una bandejita, en este caso una pizarra. Voy a quitar un poquito de agua que hay ahí. Y en este caso sería una ración maja, ¿eh? 2 huevos. Ya digo que si a lo mejor en un huevo le pones un poquito de jamón, con eso vamos sobrados. Os pongo ahí el huevecico uno y este otro lo vamos a poner encima. Así de sencillo. Un poquito de perejil, que siempre ayuda. Y con esto tendríamos el plato de la semana, esos huevos carlistas. Esos huevos que, si os fijáis, a ver si encontramos... Uy, que no le daba la yema, que se nos ha torcido. Vamos a buscar, a darle la vuelta, que estamos a tiempo. A ver si conseguimos que nos quede más bonito. Con cuidado lo cambiamos. Ponemos debajo ese que parece más feote. Y este por encima. Echamos un poquito más de perejil. Y buscamos el romperlo. Y si no, voy a acabar rompiéndolo a la mitad para que lo veamos. Cómo nos va un poco chorreando. Le voy a quitar esta parte. Y fijaros cómo se nos queda cremoso. Os lo voy a abrir ahí para que lo veáis. Y suficiente. Sencillo, muy sabroso. Para acompañar con pan, no con exceso porque llena bastante. Pero vamos, esto con un chorrito de vino tinto y unas setitas. Yo soy más de setitas, pero bueno, un poquito de jamón de aquí de Teruel. Simplemente es que no necesitamos nada más. Una cena apetitosa, agradable, fácil de hacer, que gustan los niños, sobre todo, que los huevos son uno de los platos que más nos gusta y más sanos. Y nada, para empezar la temporada os presentamos este primer plato y la semana que viene volvemos, creo que con Lugo, no estoy seguro, pero por ahí. Que vaya muy bien esta semana que viene.